Hola, buenos días a todos. Les doy la bienvenida a este webinar que planeamos Cinetics en compañía de nuestro aliado Synology. Este webinar se llama La solución de almacenamiento que tu empresa necesita, económica, escalable y fácil de usar, en donde conoceremos de la mano de expertos el portafolio de Synology y sus soluciones de almacenamiento, archivo y procesamiento, sincronización de equipos y datos, protección de endpoints contra ataques de ransomware y más. Antes de empezar, les hago las recomendaciones de este webinar que tiene una duración de 60 minutos, en los que aproximadamente 40 serán de presentación de nuestros speakers y 10 minutos al final para preguntas del público. El webinar será grabado y al final enviaremos a sus correos la grabación y los materiales pertinentes. Si quieren hacer preguntas, pueden utilizar la función Q&A que está en la parte inferior de sus pantallas. La agenda del día de hoy empieza hablando de quién es Synology, después hablaremos de Synology y Cinetics, presentaremos las soluciones, por qué Synology y finalmente haremos la ronda de preguntas. Para empezar, le doy la bienvenida a nuestros speakers, Daniel Villada, Technical Account Manager de Synology, quien nos acompaña después de un cambio repentino que tuvimos la vez pasada. Daniel, buenos días, un gusto tenerte aquí. Buenos días, muchas gracias. Un placer estar aquí con ustedes. También les presento a Fernando Pinillo, CEO y fundador de Cinetics, quien dará inicio a este webinar. Fernando, adelante. Buenos días para todos, ¿cómo están? Encantado de tener la oportunidad de estar aquí con ustedes también. Igual, Daniel, gracias también por el apoyo y por tu presencia aquí con nosotros el día de hoy. Eh, para poder arrancar, quiero darles una introducción de nuestra compañía. ¿Quién es Cinetics? ¿Quién es Cinetics y quién está detrás de Synology en este caso? Nosotros somos una compañía líder en la entrega de servicios de soluciones de ciberseguridad, de soluciones que están enfocadas en lo que es servicio gestionado y todo lo que tenga que ver con lo que es migración, adopción y consolidación de nube. Somos una empresa con una vasta experiencia de años donde hemos logrado consolidar de forma muy interesante distintos tipos de proyectos en distintos tipos de mercado. ¿Okay? Y todo esto a través de un equipo de especialistas que está detrás de todo nuestro servicio, que son un equipo especializado, un equipo certificado y que eso nos ha representado un bastión de éxitos interesantes en la historia de la compañía. Nosotros tenemos una cobertura en toda Latinoamérica. Ese es nuestro enfoque hoy en día. Tenemos presencia fundamentalmente en Cali, Colombia, donde tenemos nuestra sede principal. Y tenemos presencia comercial tanto en Caracas como en los Estados Unidos, representado en una oficina que tenemos en Miami. Desde ahí atendemos a toda Latinoamérica y pues tenemos clientes en toda la región. Y por último, quiero comentarles que uno de los puntos importantes nuestros y diferenciadores es la capacidad de entregar servicios gestionados especializados y de valor, que están fundamentalmente enfocados en lo que es la entrega de soluciones partiendo de un ecosistema de servicios para poder lograr apoyar a nuestros clientes en cubrir múltiples necesidades y además de ello poder apoyarlo en el ahorro de costos en el tiempo. Nosotros tenemos una consolidación de 4 áreas de negocio importantes dentro de la compañía, donde pues trabajamos con nube, trabajamos con infraestructura IT, trabajamos con ciberseguridad y trabajamos con servicios gestionados. Fundamentalmente, pues la orientación está dada en cloud, en temas relacionados a adopción y migración, en infraestructura, temas relacionados a virtualización y digitalización de centros de datos, en ciberseguridad, una de las unidades de negocio más robustas con que hoy en día trabajamos. Vamos desde lo que es la presencia de un centro de operaciones de ciberseguridad que tenemos en sede Colombia, donde atendemos a toda Latinoamérica y además de ello una serie de soluciones que permiten poder blindar de manera muy interesante cualquier ecosistema o organización que un cliente pueda tener. Y por último, una variable sumamente importante que es el contexto de servicio. Tenemos la posibilidad de entregar en servicio el 95% de todo lo que hoy en día hacemos y consolidamos realmente una propuesta de valor sumamente interesante. Y parte de ello es lo que hoy en día nos trae, es la mañana del día de hoy. Tenemos un partner que para nosotros es un partner estratégico,
donde hemos trabajado por muchos años y donde hemos podido entregar en la unidad de negocio de infraestructura una serie de soluciones de almacenamiento que son sumamente versátiles, son soluciones que son para un contexto empresarial y que permiten lograr muchísimas de las cosas que hacen los grandes, por decirlo de alguna forma, de una manera mucho más efectiva, de una manera mucho más económica, mucho más fácil y de una manera mucho más versátil, ¿no? Y de ello estoy hablando es de Synology. Synology es uno de nuestros partners más importantes en tema de almacenamiento, en donde hemos trabajado múltiples proyectos y digamos, acumulado una serie de experiencias muy interesantes en el transcurso del tiempo. Para ello, pues, me encantaría dejarlo ya con Daniel para que pueda iniciar la charla relacionada a este tipo de soluciones y se realmente den cuenta pues, de lo que estoy hablando, ¿no? Que es algo que es bien interesante ver. Entonces, pues, Daniel, todo tuyo. Un momentico. Antes de que Daniel empiece, les voy a presentar dos preguntas para conocer un poco las necesidades de los inscritos en términos de almacenamiento. Estas preguntas van a aparecer en sus pantallas y tienen 1 minuto para responderlas. La primera es, ¿cuáles son los mayores desafíos que están presentes en su empresa con relación a la protección de datos? Aleja, pero de hecho no sé, yo no veo las preguntas, no sé si las estás proyectando. Sí, ya los estoy proyectando. Lo que pasa es que nosotros no las vemos porque somos los organizadores. Perfecto, disculpa. Ahora vas a ver el resultado. ¿Ya se logran ver, María Alejandra? Listo. Sí, aquí pueden ver el resultado y dice que 100% respaldo y recuperación es la prioridad. Y ahora la segunda pregunta, al momento de obtener una solución de almacenamiento, ¿qué considera primero? Costos, escalabilidad, integración, características o rendimiento. Bueno, esta pregunta no tuvo respuesta. Entonces, Daniel, empecemos con tu presentación. Perfecto, muchas gracias. Yo acá comparto. Pues bueno, muchísimas gracias por el espacio, por la oportunidad de hablar de nuestras soluciones y bueno, la idea es justamente darles una introducción a lo que es Synology y algunas de nuestras tecnologías, que como van a ver, nosotros tenemos un portafolio, digamos, de soluciones bastante amplio en cuanto a lo que es el almacenamiento y la protección de los datos, ya que veo que inclusive las preguntas están muy bien enfocadas en cuanto a cuando nosotros tenemos infraestructura
de tecnología, todas las empresas, del 100%, cualquier empresa de cualquier área, el activo más importante de todas las empresas, sin duda alguna, son las personas, pero detrás de las personas está siempre la información que se maneja para poder hacer negocios y la forma de cómo nosotros protegemos la información, pues es fundamental para eso. Nosotros somos una empresa entonces que vende hardware, ¿cierto? Como tal, vendemos el almacenamiento, pero nosotros somos una empresa enfocada en el software. El 60% de la planta de nuestros ingenieros en Taiwán, que es donde la empresa es original, es ingenieros de software. Están enfocados entonces en lo que es dar solución como tal, no solamente a los fierros que compran los clientes, sino que ese equipo que, digamos, va a tener una, de hecho, buena durabilidad, tengan unas altas funcionalidades. Entonces nosotros hemos sido desde el 2000 pioneros digamos, en la solución de almacenamiento. Nosotros, todos los equipos son fabricados, digamos, en Taiwán, no hay equipos chinos, nosotros cumplimos entonces con la norma TDA americana, ninguna de nuestras verticales, ni NAS, ni discos, ni cámaras que ahorita tenemos en el mercado nuevas, son fabricadas en la China. Entonces digamos que hay algunos clientes que esa información es importante tenerla. Y bueno, traemos directamente los equipos de Taiwán. Yo estoy operando en Seattle, desde donde manejamos toda América Latina y tenemos diferentes sedes de negocio. Nosotros venimos entonces trabajando, como bien lo apunta Fernando, hace un tiempo con Cinetics en una alianza estratégica en donde nosotros podemos tener una cobertura en América Latina bastante interesante, y la idea es justamente que ustedes puedan tener localmente un proveedor como Cinetics que les permita entonces ayudarlos en situaciones no solamente de ingeniería, diseño, sino también darles ese soporte en sitio que le genere valor agregado a la caja que nosotros les estamos vendiendo. Nosotros como compañía no vendemos directamente, sino que únicamente lo hacemos a través de nuestros aliados como Cinetics, porque lo que nos interesa es justamente que ustedes tengan la posibilidad de tener pues ese valor agregado en los equipos. Nosotros entonces vamos a ver que desde cualquier tamaño, inclusive nosotros como usuario independiente podemos tener un producto Synology. Yo, por ejemplo, en mi casa tengo una máquina, ¿cierto? Una máquina de 4 bahías, en este caso, en donde yo puedo hacer mis respaldos de información personal. Yo puedo tener, digamos, como una única persona, una unidad pequeña, pero si puedo crecer en el tiempo, pues por supuesto que la solución va a tener una escalabilidad. Entonces, digamos que abarcamos desde lo más pequeño hasta las unidades de múltiple petabyte. Entonces, tenemos diferentes tipos de soluciones que la idea es justamente que les permitan tener una escalabilidad y que ustedes como usuarios finales pues tengan la flexibilidad de no estar amarrados a un tipo, a un tipo específico de infraestructura tecnológica. Hay usuarios o clientes que lo que les desean es tener un equipo, por ejemplo, como los que ven en pantalla, tipo torre, o si ustedes ya tienen una infraestructura con racks y todo lo demás, pues por supuesto que hay unidades para ello. Y la idea es justamente entonces que como somos una solución independiente del tamaño del equipo, pues el software siempre va a ser el mismo. Independiente si ustedes van a tener una unidad pequeña o una unidad muy grande, el sistema va a ser el mismo y eso les va a dar a ustedes una facilidad increíble al momento de operar. De la operatividad del sistema es bastante simple, y entonces eso les va a permitir, digamos, que en cualquier momento ustedes puedan crecer. Esto es básicamente como, digamos, las líneas que tenemos de producto en cuanto a la capacidad que tienen las NAS como tal. La NAS es una Network Attached Storage, es la abreviación, y es justamente porque es un equipo, como ustedes lo ven ahí, que va a estar conectado a la red y que ustedes van a poder conectarlo a su infraestructura. Nosotros básicamente tratamos de identificar las necesidades del usuario final de ustedes, justamente con base en lo que ustedes necesitan, porque muchas veces nos dicen, no, es que yo necesito
30 teras de almacenamiento, necesito 150 teras de almacenamiento. Y realmente eso no es, digamos, una característica muy importante para el sistema. Por supuesto que el almacenamiento es fundamental, pero mucho más importante, por ejemplo, es determinar cuántas conexiones va a tener su NAS, ¿cierto? Desde dónde se van a conectar, qué tipo de aplicaciones van a tener. Y una cosa muy importante, por ejemplo, yo he notado que en América Latina nosotros tenemos una costumbre a tener el equipo como tal, infraestructura tecnológica y tener software de terceros para hacer, por ejemplo, respaldos, para hacer la recuperación. Con Synology no es necesario nada de eso. Nosotros tenemos software completamente gratuito que les permite a ustedes entonces administrar todos los recursos sin que ustedes tengan que recurrir a software de terceros y sobre todo que no tengan que tener cuotas extras. Entonces es una gran ventaja que nosotros tenemos con respecto pues a otras soluciones y bueno, por supuesto que nosotros no solamente estamos brindando la oportunidad de tener almacenamiento, sino que nosotros tenemos algunas unidades como la que ustedes ven al final de la línea FS, las Flash Station, que les permiten a ustedes, por ejemplo, virtualizar un ambiente directamente. Entonces, hay proyectos ya de infraestructura tecnológica en donde no es necesario comprar un servidor de otro proveedor, sino que hay unidades en las que tenemos inclusive doble controladora o las unidades Flash Station, en donde usted ya directamente en la NAS va a tener el almacenamiento y puede también, por ejemplo, virtualizar o tener un ambiente ya, digamos, completamente listo en la NAS y no va a tener que recurrir a costos adicionales. Nosotros, nosotros entonces tenemos una de las series más, digamos, comunes y populares en América Latina, entre ellas Colombia, que es la serie XS y XS+. Es una serie que tenemos desde 4 bahías y tenemos unidades de 40 bahías, ¿cierto? Tenemos una unidad, por ejemplo, inclusive que ya vamos a ver más adelante, múltiple petabyte. Entonces, digamos que estas unidades lo que le van a permitir es tener una escalabilidad bastante interesante y por supuesto a tener en cuenta las características de qué es lo que ustedes como usuario final están almacenando en la NAS, qué tipo de datos, qué tipo de información está sacando, qué tipo de velocidad de lectura y escritura ustedes necesitan para que sus aplicaciones estén, digamos, siempre a la orden del día. Entonces, la idea es que nosotros justamente le podamos dar la capacidad que ustedes requieren porque nos interesa, por supuesto, tener un proyecto mal dimensionado. Eso es una característica muy importante para nosotros y una preocupación bastante importante aquí en Synology, porque la idea es justamente que nosotros podamos tener de la mano del integrador un desarrollo de ingeniería previo a la instalación que les permite a ustedes tener la garantía de que el equipo que va a estar instalado en sus oficinas va a tener, digamos, un periodo en el tiempo de usufructo bastante, digamos, flexible, ¿cierto? Que no nos vayamos a quedar cortos, como decimos ahí sí en Colombia. La idea es justamente nosotros poderle dar una disponibilidad bastante alta. Nosotros tenemos entonces una serie ya, digamos, un poco más avanzada tecnológicamente en cuanto a que tenemos equipos Flash Station, como les había comentado. En esos equipos es bastante buena, por ejemplo, la virtualización. Nosotros no necesitamos, por supuesto que estamos conectados y estamos certificados con las plataformas de virtualización más comunes del mercado, pero el NAS ya les va a permitir entonces este tipo de NAS virtualizar un ambiente completo dentro del equipo y esto va a significar un ahorro en el resto de la infraestructura muy interesante, no solamente porque no tienen que adquirir otros equipos, digamos, otros servidores, sino porque además no es necesario pagar software de terceros para un respaldo o para una recuperación ante un desastre. Entonces hay equipos, por supuesto, que tienen doble controlador, tenemos la serie UC y tenemos la serie SA, que es justamente de una alta capacidad. Este es un equipo nuevo que tenemos en lanzamiento, de hecho, este año. Ya está disponible en América Latina. El HD6500 es un equipo que le permite tener tiene 60 bahías,
y se puede escalar hasta 300 con las unidades de expansión. Es un equipo, digamos, para alta disponibilidad en términos de la data que podemos almacenar acá es absolutamente increíble. Es muy utilizado justamente, por ejemplo, para soluciones de videovigilancia, porque justamente lo que la NAS le permite ahorita a los usuarios como ustedes finales es justamente tener todo en un ambiente controlado, ¿cierto? Que yo no tenga, por ejemplo, los datos de la videovigilancia en un lado, el software de videovigilancia en un lado y el almacenamiento en el otro, sino que yo lo pueda tener en una única unidad y que yo pueda entonces disponer de 2 equipos para tener alta disponibilidad o un clúster, como se conoce comúnmente, justamente con el fin de poder dar una mayor respuesta con mayor velocidad ante una eventualidad. Entonces, estos son equipos, digamos, supremamente robustos con la finalidad de que nosotros podamos tener, digamos, y reducir los costos, sobre todo de infraestructura tecnológica. Si algunos de ustedes son usuarios nuestros de Synology, se han dado cuenta que recientemente tenemos discos. Nosotros tenemos ahorita una línea completa de discos, como ustedes ven acá, de completamente fabricación nuestra, en el sentido en el que nosotros estamos controlando el firmware del el disco, qué es lo que está pasando, estaba pasando, digamos, con los discos ustedes que son usuarios, y es un tema de preocupación, porque yo entiendo que nos han llegado muchas preguntas al respecto, y es porque Synology está fabricando los discos ahorita. Es un tema, digamos, en el que Synology lo que le interesa sobre todo es que ustedes como usuario final tengan un ambiente completamente controlado. Si nosotros tenemos discos de terceros, donde el tercero manipula el firmware, lo que estaba pasando era que cuando la otra fábrica cambiaba el firmware, el disco dejaba de ser compatible y al final del día el usuario final tenía un estrés porque en el NAS aparecía un mensaje de, mire, el disco tiene problemas. Entonces, ustedes como usuario final estaban, digamos, en un ping-pong entre el fabricante del NAS y el fabricante de los discos, porque habían actualizaciones de software que un fabricante u otro no podía suplir. Synology, con el fin de que el usuario final tenga un ambiente controlado y eficiente, decidió fabricar los discos para controlar todo el ambiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahorita? Que si algo sucede con el disco o el NAS, ustedes con un solo ticket de soporte ante Synology van a tener respuesta. Entonces, un solo ticket, entra usted al sistema, entra al NAS, al DSM, levanta el ticket y el agente de soporte nuestro le va a estar ayudando, porque además nosotros, cuando ustedes adquieren el equipo, ustedes compran el fierro, como le decimos, perdón por la palabra, ustedes van a comprar el equipo y ustedes tienen todo el licenciamiento gratuito y además soporte de por vida con Synology. Entonces es un aspecto muy importante para nosotros, porque lo que a nosotros nos interesa al final del día es que la funcionalidad, la operatividad de los NAS esté siempre 100%. Entonces, si usted tiene algún problema o con el NAS o con el disco, Synology le va a responder y el agente de soporte va a estar ahí para decirle, mire, esto es lo que pasa, haga esto, haga lo otro, pero entonces la idea de nosotros es justamente poder controlar todo el ambiente, porque el activo más importante el activo tecnológico más importante de la compañía son los datos. Y a nosotros no nos interesa que haya algún usuario que tenga algún inconveniente con sus datos. Eso para nosotros es, digamos, un tema bastante importante, y la idea es entonces nosotros poder controlar este ambiente. Acá, como les estoy mostrando, esta era justamente una situación que se nos estaba presentando, por ejemplo, con WD. Ellos, porque el usuario, uno siempre va y googlea las cosas, siempre que cuando la gente de Synetics le envía a usted la cotización, ustedes van por allá a googlear un montón de información y se encuentran con eso. Ah, es que yo la encontré en Amazon más barato. Pero muchas de esas informaciones que están en el Internet, por supuesto, no se muestran completamente. Y, por ejemplo, es un tema bastante sensible, porque cuando nosotros, digamos, homologamos tecnología, se hace con ciertas características de laboratorio y la gente va y me dice, ah, es que yo encontré tal referencia en Amazon más barata. Pero es que así no es que funciona, ¿cierto? En Amazon no le van a mostrar el firmware, nosotros hacíamos una homologación con un firmware y pues se cambiaba, y ahí era donde venía el estrés por haber ahorrado, haber creído que se iba a ahorrar 5 pesos, que no se los Claro. ahorró.
No, Daniel, si me permites hacer un comentario, fíjate que eso es más común de lo que uno piensa, ¿no? Hemos tenido casos de clientes que han tenido sus NAS funcionando al 100%, ha habido un cambio de firmware en los discos y les ha dejado de funcionar. Entonces, eso es algo que es bastante común e inclusive lo que tú comentas al final también es muy común, donde pues el propio cliente puede tener un disco de terceros de igual capacidad, etcétera, pero no tiene el firmware adecuado y no le funciona en sí. Entonces es un tema que considera muy bien y bueno, esta serie nueva de discos Synology ha caído muy bien, ha caído bastante bien. Excelente, y justamente la idea es nosotros poder dar un producto y una solución de calidad, ¿cierto? Digamos que acá más que productos, nosotros estamos dando soluciones a problemas reales de las compañías en donde queremos proteger los datos y la funcionalidad para nosotros es el tema número uno. Entonces, justamente, ustedes van a ver que, por ejemplo, hay equipos actuales, no es que vayamos a dejar de homologar discos de terceros, hay equipos todavía que ya salieron ahorita, que salieron la línea del 2024, hay algunos equipos que ya, digamos, tienen discos de terceros, pero la tendencia en la compañía es que cada vez se reduzca menos los discos de terceros que estamos homologando, justamente porque, digamos, además, los discos nuestros tienen la línea, por ejemplo, Plus que acaba de salir, tiene 3 años de garantía, que es superior a las del mercado, y la línea Enterprise tiene 5 años de garantía. Entonces, digamos, es un tema en donde nos interesa. Por ejemplo, para NAS de la línea XS y XS Plus, lo que tenemos es entonces un ambiente completamente con garantía a 5 años. Entonces, tanto el NAS como el disco va a tener la garantía y eso, pues digamos, ninguna otra compañía lo ofrece. Acá justamente la idea es poderles dar un soporte empresarial. Un soporte empresarial es lo que me refería, es un solo ticket de soporte. Con un solo ticket de soporte ustedes van a tener la solución completa. Es decir, si usted le para la infraestructura tecnológica, usted no va a tener que estar llamando a un montón de personas, a un montón de fabricantes, sino que con un solo ticket, entonces vamos a tenerlo listo. La compatibilidad y la disponibilidad es un tema supremamente interesante porque cuando en el caso de que usted le falle el NAS, usted lo único que tiene que hacer es agarrar los discos y los pone en la nueva NAS y como son compatibles completamente con la otra solución, con el nuevo NAS, entonces digamos la migración de los datos es bastante simple. Ese es un tema que por supuesto para nosotros es es fundamental, mejor dicho. Hay un tema acá que por eso quería tener este slide, y es que nosotros desafortunadamente en América Latina no tenemos una cultura muy grande de prever el desastre. Solamente hasta que nos ocurre algo, decimos, ay, sí, para la próxima lo voy a tener en cuenta. Y es que ustedes por proyecto, independiente de qué tipo de tecnología tengan, hay que tener una previsión en cuanto, por ejemplo, en el caso de los discos, de tener por lo menos un disco más de los que usted necesita. Si usted tiene una NAS, por ejemplo, de 12 bahías o de 8 bahías, no compre solamente los 8 o los 12 discos, compre por lo menos uno. ¿Por qué? Porque nosotros le vamos a responder en caso de que exista la necesidad de un RMA, ¿cierto? De cambiar una pieza, pero nosotros no podemos garantizar que en el momento de que cualquier eventualidad suceda, nosotros tengamos en inventario o Synetics tengan su inventario, ¿cierto? Entonces, en esos tiempos, el año pasado, por ejemplo, hubo un tema muy complicado en la cadena de suministros y fue muy complicado, todos lo sabemos, digamos, el tema de poder responder ante alguna eventualidad, ¿cierto? Si se acaba una pieza, si se acaba una parte, pues por supuesto que no vamos a tener, digamos, el brazo. Entonces, es una buena práctica siempre tener por lo menos un disco de repuesto para que si algo le sucede a alguno de sus discos, usted tenga una unidad, inmediatamente la pluguee y pues después va a reclamar, digamos, en otra sensación de estrés ante el fabricante. La idea es justamente que no pierdan operatividad. Bueno, nosotros tenemos entonces, como les comentaba, un desarrollo propio en cuanto al software. Digamos, no es solamente el fierro, sino que lo que se vende es el equipo y las funcionalidades que vienen en el DSM, ese es el software nuestro, completamente intuitivo, no tienen que saber
digamos, tirar código, como se dice popularmente. Es una aplicación bastante gráfica, es como una mezcla entre Windows y Macintosh. Entonces, la idea es justamente que a partir de aplicaciones ustedes puedan descargarlas. La gran mayoría son gratuitas, ¿cierto? El 95%, me atrevería a decir yo, que las aplicaciones que tengo en el DSM son completamente gratuitas, y la idea es que ustedes puedan entonces descargarlas en cualquier momento y configurarlas fácilmente. Bueno, como les mencionaba anteriormente, entonces, esta es la aplicación del DSM, el DiskStation Manager. Es un sistema entonces en donde ustedes van a poder administrar la NAS y donde ustedes van a poder compartir la información. Nosotros no tenemos entonces cuotas de suscripción, el equipo viene con el software embebido, es completamente, digamos, se puede acceder, por supuesto, desde inclusive de redes externas, compartir información. El sistema ya trae, digamos, un antivirus que les va a permitir entonces, digamos, proteger la información, porque se va a encriptar de punto a punto, pero eso no quiere decir que hay que tener otros, digamos, otras medidas de seguridad en la red, ¿cierto? Que el equipo tenga algunas medidas de seguridad no quiere decir que yo voy a dejar, digamos, volátil el resto de la infraestructura. Por supuesto que hace parte de todo el refuerzo de la infraestructura que ustedes van a tener. Y como les mencionaba, vamos a tener la opción entonces de tener un soporte técnico de por vida gratuito. En Estados Unidos es el soporte, digamos, es todo remoto. Ustedes lo único que tienen que hacer es crear una cuenta gratis en Synology, ingresa, crea su cuenta, usuario, correo, y le van a pedir solamente el número del serial del NAS para que la gente de soporte pues le pueda asistir a usted con muchísima más facilidad. Entonces, esa es, digamos, una de las grandes ventajas de la compañía, ¿cierto? El software es, digamos, no solamente muy fácil, sino que es gratuito, y eso es, digamos, el diferencial número uno con el resto de las compañías. No hay que pagar, por ejemplo, en este caso, para hacer un respaldo o para hacer una recuperación, ¿cierto? Yo puedo tener un sistema de alta disponibilidad y los NAS, por ejemplo, que están conectados en clúster, ellos van a estar, digamos, ya con las funcionalidades listas. Nosotros tenemos entonces básicamente 4 soluciones, digamos, 4 pilares como software, ¿cierto? Es el fierro, pero lo que nosotros pretendemos entonces es dar un servidor de archivos, compartir información con el NAS, ¿cierto? Generar ambientes colaborativos de trabajo. Ahorita que hay tanta gente trabajando remoto, entonces es fácilmente, digamos, configurable que usted pueda tener un NAS aquí en la oficina o uno en la casa, y que usted pueda tener, digamos, lugares descentralizados con unidades inclusive pequeñas. Por ejemplo, la ONU utiliza nuestro sistema en diferentes lugares del mundo, y lo que tienen es unidades pequeñitas regadas en el mundo, y por allá en Francia tienen una unidad grande y todas se conectan. Entonces, la idea es poder compartir la información con el servidor de archivos, generar respaldos, los sistemas de backup. No hay que pagar software de terceros para generar respaldos. Tenemos diferentes aplicaciones, como le mencionaba también anteriormente, almacenamiento virtual, que es la forma más conocida de nuestras soluciones, conectarla como una LUN a toda su infraestructura y, digamos, almacenar la data en Synology. Y ahorita, digamos, tenemos una vertical nueva, que es el tema de la videovigilancia, en donde el NAS ya puede funcionar como un NVR. Entonces, la idea es justamente también dar una solución punto a punto en ese sentido. Aquí tenemos, digamos, un vistazo de algunas de las aplicaciones con las que nosotros compartimos una información, como el Synology Drive, CloudSync y HybridShare, en donde ustedes pueden, por ejemplo, tener un ambiente colaborativo. Para dar un ejemplo, como el de Google, como el ambiente de Google Workspace, pero sin pagar. O sea, no tiene usted la necesidad. Y con el Synology Office usted puede generar entonces un ambiente colaborativo sin necesidad de licencias adicionales. Acá hay un tema muy importante porque se junta con el de los respaldos. Entonces, hay diferentes aplicaciones que le van a poder a usted, por ejemplo, activar con estas simples descargas un ataque ransomware. ¿Cómo evita un ataque ransomware con Synology? Si usted programa algunos respaldos y en todas sus aplicaciones con estas aplicacioncitas, usted lo que va a tener es que usted va a poder, por ejemplo, si hay una phishing,
¿cierto? Que es como se conoce cuando le envían a uno un correo electrónico preguntándole cualquier cosa y uno por error le da clic porque uno cree que es un correo de un cliente y ahí ya se le mete un virus o cualquier tipo pues de intrusión cibernética. Entonces usted lo que puede hacer es recuperar un estado anterior de la máquina del empleado o de un correo electrónico. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que usted no va a tener que pagar para que le hagan un respaldo. O, por ejemplo, un tema muy interesante de los respaldos, de los backup, es, por ejemplo, que nosotros también podemos hacer un respaldo completamente de un ambiente como Microsoft 365 o como Google Workspace. ¿Qué es lo que pasa en donde ustedes generalmente uno no es dueño de los datos? Que si la empresa o la persona deja de pagar por una cuenta o simplemente un empleado se fue hace 6 meses y ese empleado envió una cotización o un proyecto de ingeniería muy importante, ¿y cómo hago yo para recuperar ese dato que estaba en su correo electrónico? Entonces usted le escribe a su proveedor de correo electrónico y le dice, vea, necesito recuperar tal dato de esta cuenta. Y ellos le van a decir, ah, sí, le cobro tanto. ¿Por qué? Porque ellos cobran por subida y por bajada de la información. Si usted tiene un ambiente respaldado con nuestra solución, no le va a cobrar nada por eso. O sea que usted puede agarrar la información, por ejemplo, del empleado que se fue hace 6 meses, usted tenía unos backup programados, usted simplemente se va al último backup en donde estaba ese empleado, busca por el correo electrónico que usted desea y simplemente con un par de palabras claves puede encontrar todos los correos electrónicos de un empleado o que se fue o que eliminó la información malintencionadamente y todo va a estar ahí alojado en el NAS porque una de las principales, digamos, preocupaciones de Synology es que ustedes sean dueños de los datos. Nosotros no nos conectamos al NAS, nosotros no cobramos por nada de eso. Usted compra el NAS y usted tiene la infraestructura y sus datos son de ustedes. El activo tecnológico más importante de la compañía les pertenece a ustedes para siempre. Entonces, con este tipo de respaldos, no solamente ustedes van a poder evitar los ataques de ransomware, sino que ustedes siempre van a ser los propietarios absolutos de la información. Y es, digamos, es una preocupación importantísima para Synology. Bueno, como les comentaba, nosotros también tenemos entonces la certificación de los ambientes más comunes de virtualización. Una de las formas, digamos, conocidas de Synology es yo conecto el almacenamiento NAS directamente a la infraestructura tecnológica y yo estoy virtualizando, pues, digamos, con mis servidores. Entonces, por supuesto que estamos certificados y también, como les digo, pues una de las características más interesantes ahorita es que justamente tengo la posibilidad para ciertos equipos, de cierta gama, yo como equipo, como NAS, como almacenamiento, le voy a permitir a usted que aloje dentro del sistema ya, digamos, todos los otros software que necesite. Esto también es posible hacerlo. Y bueno, justamente ahorita venimos con uno de estos nuevos conceptos y es que la idea es poderles dar a ustedes la seguridad y la tranquilidad de que en un solo equipo esté los datos y el sistema de video, en este caso, con el sistema de videovigilancia. Y ahorita tenemos, por ejemplo, unas cámaras nuevas que también la idea es justamente para los usuarios que no tienen un departamento de TI, ¿cierto? No generarle un estrés al usuario que tiene cámaras, que tiene un sistema de videovigilancia, si deja de ver el video, si una cámara se le falla, va a tener que estar llamando al fabricante de la cámara, al fabricante del software o al fabricante del almacenamiento. En este caso, con un solo ticket, también la idea es justamente poder tener los datos y el software de las cámaras y por supuesto vamos a tener algunos, como se conocen en el mercado, analíticos de seguridad para que ustedes tengan, por ejemplo, reconocimiento facial, reconocimiento de placas y un aspecto muy importante acá es que sí va a haber licenciamientos, ya casi digamos se tiene una metodología, pues digamos, de pago de licencia, pero es una única vez. Entonces no hay mensualidades, no hay un pago de recurrencia. Usted compra el software o las licencias una única vez, un único pago y adiós, digamos, no hay ningún problema con respecto a, es que yo tengo que reconocer 10 caras o 30 o 1000. Tengo que hacer 1000 reconocimientos faciales. ¿Cuánto me va a cobrar? Nosotros no tenemos esa modalidad de, digamos, de venta, sino que usted compra la funcionalidad y ya, digamos, depende del equipo que usted esté utilizando, que le va a jalar, digamos, pues la base de datos. Es básicamente un sistema muy parecido a los
comunes de mercado, usted va a poderlo conectar a la red, cámaras IP, tengo más de 8.000 cámaras homologadas, usted va a poder entonces tener un monitoreo centralizado, ¿cierto? O usted también como usuario, digamos, casero, yo tengo en mi celular las cámaras de mi casa, yo las puedo simplemente programar, yo me conecto a mi NAS directamente desde la computadora y pues voy a tener acceso a todo mi sistema de videovigilancia. Como les digo, esas son las cámaras que nosotros estamos lanzando en este momento, tenemos estos dos modelos y la idea es justamente pues poder tener más otro tipo de vertical de negocio con estas cámaras para dar la tranquilidad y la seguridad que tienen nuestros equipos NAS en esta vertical de seguridad y por supuesto tampoco ni transmitimos datos ni tenemos equipos fabricados en la China, entonces digamos es un factor muy importante, digamos ya desde el punto de vista comercial, no compartimos datos, los datos del usuario final son del usuario final. Bueno, tenemos realmente muchas historias de muchos casos de éxito en Colombia. En Colombia, en América Latina, tengo, por ejemplo, un caso muy interesante que está por actualizarse. De hecho, esa infraestructura es el de la Universidad Javeriana, porque ellos tienen toda una infraestructura de compartir archivos de diferentes sedes, de diferentes facultades con los NAS. Y bueno, ha sido todo un éxito, especialmente en el tema de ahorro en infraestructura tecnológica. Bueno, básicamente yo los quería invitar también a que entren a la página web, que puedan revisar más información, si tienen preguntas, por favor, pues obviamente vamos a abrir el espacio, pero también si tienen alguna duda para que puedan agendar una cita con Fernando y su equipo, nos podemos reunir en cualquier momento para hablar de su infraestructura, para hablar de sus soluciones y de sus necesidades. Yo les agradezco mucho, por favor visiten la página web de nosotros en Synology, porque la idea es que justamente ustedes tengan la curiosidad de ir a mirar qué información, si tienen alguna duda adicional, pues me la puedan expresar para que nosotros los ayudemos en todas las soluciones que ustedes tienen. Entonces, bueno, les quería dejar también por acá este resumen rapidito porque veo que ya me fui demasiado largo y es justamente que el mensaje final es nosotros queremos que tengan ustedes un soporte empresarial de primer nivel con equipos supremamente accesibles, pero sobre todo que ustedes sean dueños de los datos. Es el mensaje final, que ustedes sean los dueños reales de los datos, que ustedes no tengan que pagar adicional por sacar información de su propia infraestructura. Eso no es la finalidad de Synology. Y bueno, la idea es justamente poderles dar ese tipo de soluciones. Acá les dejo mi contacto y por supuesto el del Synetics para que ustedes los contacten para que les podamos ayudar en todas sus cuestiones de infraestructura. Bien, muchas gracias por haber asistido a este webinar y por mostrarnos de forma tan clara las soluciones. Te voy a hacer unas preguntas que nos llegaron, a ver cuántas podemos responder entre Fernando y tú de aquí a que se acabe el webinar. La primera es, en caso de usar las soluciones de backup de Synology para hacer backup a mis servidores y aplicaciones y tener un evento de ransomware, ¿el concepto de inmutabilidad de los backups está presente? ¿Qué pasa en ese escenario? Sí, correcto. Sí, está presente. Nosotros tenemos, como les mostré ahorita, tenemos, digamos, para los respaldos, tenemos 3 tipos de aplicaciones diferentes y cada una, por ejemplo, tiene una funcionalidad diferente porque, por ejemplo, ya para el caso específico de los ataques ransomware, la idea es que como las 3 son gratuitas, que usted activando las 3, de hecho hay unos webinars que nosotros tenemos, trimestralmente como fábrica tenemos un webinar, los invito, vamos a tener ahorita el webinar de este trimestre a final de este mes para que se conecten y uno de los webinars del año pasado fue justamente cómo evitar ataques ransomware con Synology. Entonces, ahí se muestra con unas simples combinaciones de configuración, con unos clics usted puede evitar el ataque en ransomware porque lo que tenemos es protección a diferentes niveles. Entonces, protegemos las carpetas, yo tengo, digamos, para llevarlo a términos
más simples. Yo tengo en mi máquina, yo tengo archivos, por ejemplo, de Microsoft, entonces yo programo un snapshot en las carpetas, pero aparte de tener las carpeticas, todas las carpetas protegidas, yo tengo un ActiveBackup para mi laptop. Entonces yo estoy protegiendo dos cosas. Estoy protegiendo la data a nivel pues a nivel micro, ¿cierto? Archivo por archivo, pero además tengo un respaldo de mi laptop. Y además con el Hyper Backup puedo entonces tener ya todo el ambiente en donde yo protejo mi laptop y me lo envío a una nube, ¿cierto? De tal forma que si la computadora se me cae, yo tenga la opción de restaurar completamente mi máquina en otro ambiente, digamos, de una forma muy rápida y gratuita. Listo, muchas gracias. Otra, hemos visto que las compatibilidades de discos de marcas diferentes a Synology cada vez es más reducida. ¿Por qué? Ok, sí, justamente el tema de la compatibilidad de los discos se ha venido reduciendo a partir de que tenemos nuestra propia línea de discos y justamente la idea es que nosotros podamos como fabricante controlar todo el ambiente porque discos de terceras compañías no, digamos, no controlábamos todo el ambiente, entonces teníamos a los usuarios finales pues como en un ping-pong cuando algo sucedía y la idea es justamente nosotros poder brindar una experiencia de tranquilidad en cuanto a el acceso a los datos. Entonces, sí se viene reduciendo la lista de compatibilidad de discos, probablemente va a ser menor con el tiempo, pero nuestros discos son muchísimo más duraderos y somos los únicos en el mercado que ofrecen hasta 5 años de garantías en un disco. Entonces, digamos que en términos de la comparación costo-beneficio es más, digamos, más beneficioso tener discos Synology porque tengamos todo el ambiente controlado. Sería para que se pasaran con todo al paquete de Synology. Correcto. Claro, La idea es justamente eso, que nosotros hay mejor respaldo. Exacto. Bueno, listo. ¿El backup para Office 365 y Google es gratis? ¿Tiene algún límite de buzones? Correcto, es completamente gratuito. Ambas aplicaciones las pueden descargar del sistema. No cobramos por la cantidad de correos. Es lo mismo si vas a respaldar 5 correos electrónicos o 5,000. Lo que hay que tener en cuenta es, por supuesto, que ustedes hablen con Synetics, con el grupo de ingeniería, para que les ayudemos a dimensionar bien, porque no cobramos ni por 5 o por 5,000 cuentas de correo electrónico, pero tenemos que dimensionar en qué tipo de NAS es el adecuado para la cantidad de datos que ustedes necesitan. Entonces, esa es la idea, que podamos Totalmente. dimensionar, digamos, su infraestructura, sus necesidades, sobre todo con base en lo que ustedes están utilizando y el crecimiento proyectado. Eso es, digamos, la única diferencia, pero sí, ambas son completamente gratuitas y no, pues la idea es justamente que nos llamen si tienen alguna duda. También, de hecho, los invito en la página de Synology en español, en la página si tenemos unos webinars, tenemos un canal en YouTube que inclusive Synology América Latina, en donde ustedes pueden entrar y ahí pueden ver, por ejemplo, cómo fácilmente puede hacer el respaldo de Office 365 o de Google Workspace con las aplicaciones que tenemos ahí. Los invito para que entren para que entren a nuestro canal de YouTube, vean la información y si tienen alguna duda adicional, nos escriben que con mucho gusto les podemos hacer una demostración o montar, digamos, un ambiente para que ustedes confirmen toda esta carreta que les estoy echando. No, y lo importante de todo eso, Daniel, como tú lo comentas, es simplemente hacer un buen sizing del equipo. ¿Ok? Y una vez que tenga el buen sizing del equipo, como todo el software viene incluido, pues evidentemente cualquier cliente puede hacer respaldo de Office 365 o Google Workspace sin costo, solamente es dependiendo de la cantidad de espacio disponible que tenga el NAS, y para ello existe un procedimiento de dimensionamiento adecuado a través de nuestros ingenieros para poder lograrlo. Entonces, eso es algo muy, muy interesante. Bueno, listo. Vamos con otra. Tengo unos servidores físicos virtualizados con VMware y las máquinas virtuales las quiero tener en un NAS de alto rendimiento como Data Store. ¿Es posible con Synology? También tengo unas HBA en fibra. ¿Es posible la conectividad con los equipos Synology?
Correcto, sí, en ambos casos, tanto la conectividad, digamos, de la NAS por fibra, como la virtualización en el equipo, es posible con Synology. Por supuesto, lo que tenemos que hacer es entender bien qué tipo de aplicaciones son. Creo que dice VMware, ¿cierto? Entender sobre todo cuáles son las aplicaciones que ustedes tienen, cuáles son las velocidades de, digamos, de la data que usted está transmitiendo, de lectura y escritura, simplemente tener en eso como, para, como dice Fernando, nosotros podamos, con el equipo de ingeniería, proyectar cuál es la máquina adecuada, porque por supuesto no queremos hacer una mala inversión tecnológica, no es la idea. Entonces sí se pueden hacer en ambos casos. De hecho, también en la página web, para que lo tengan en cuenta, tengo varias herramientas, revísenlas por favor. Una de ellas es justo cómo seleccionar el NAS. Entonces, ahí hay una calculadora de NAS que los invito a que utilicen o que nos escriban para que les ayudemos a utilizar, en donde le van a preguntar a usted, por ejemplo, qué tipo de ambientes está virtualizando, qué tipo de aplicaciones tiene, y ahí ya el sistema le va a decir, mire, usted debería de tener una NAS con estas características para que no nos vayamos a quedar corticos, sobre todo ese tipo de aplicaciones donde necesitamos un procesador bastante robusto y una memoria RAM, digamos, muy buena, porque si usted va a virtualizar directamente en la NAS, la idea es que no se le vaya a, como decimos nosotros, que no se le vaya a congelar. Ahí sí, eso no es la idea, porque justamente si ustedes tienen aplicaciones de datos, bases de datos seguramente que van a almacenar en la NAS también, pues obviamente lo que queremos es que sea óptimo el funcionamiento. Entonces, por favor, escríbanos para que le ayudemos a dimensionar su proyecto. Listo. Y para terminar, ¿hay equipos all flash con alta disponibilidad de controladora y fuente de poder? Correcto, sí. Tenemos la línea FS y la línea SA, que traen doble controladora, y hay equipos, por supuesto, que tienen fuente redundante. Sin embargo, para muchos casos, depende de la aplicación, lo que nosotros recomendamos es dimensionemos el equipo, porque entiendo que todavía no es una costumbre también en América Latina, pero tener un clúster, una alta disponibilidad, tener dos equipos programados es, digamos, la mejor práctica de mercado, y lo que nosotros siempre vamos a recordar, a recomendar, perdón, porque hay casos en donde la infraestructura es crítica. ¿Que te congelaste, Manuel Alejandro? ¿Sí? Hablando Sí. de congelarse. Sí. Bueno, no, mientras Alejandra se conecta, pues agradecerle a todos entonces por sus preguntas. Ha sido una charla muy interesante, Daniel. Efectivamente es un tema por el cual hemos cubierto múltiples necesidades de nuestros clientes, necesidades que van desde una caja para una sola sede hasta necesidades que van enfocadas a un contexto o una arquitectura de almacenamiento distribuida en distintas zonas geográficas, que es algo que es bastante versátil, ¿no? Y lo interesante de todo esto es que a través de Synology lo podemos lograr. Entonces, pues sin más, me encantaría pues despedirlos, porque pues entiendo... María Alejandra, te la tenemos de nuevo. La volví, qué pena, sí, se me cayó el internet por un segundo. Tranquila, estaba despidiendo. Vale, muchas gracias, Daniel, por estar aquí, y gracias a los asistentes por venir al webinar. Recuerden que al correo les va a llegar la grabación y las memorias de este evento. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, muchas gracias. Hasta luego.